Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días amigos, con ustedes El Dios de cada día, un programa en la radio de la Virgen, en la mañana de este sábado, desde Tenerife. Que te conozca y que me conozca, era la petición que hacía San Agustín a Dios cuando estaba en ese proceso de conversión, según nos cuenta él mismo. No hay cosa tan importante para el hombre como el conocimiento de Dios y el conocimiento propio, a fin de descubrir el verdadero sentido de la vida y el camino que está llamado a recorrer. Este doble conocimiento era la aspiración del santo Agustín, quien dirigiéndose al Señor decía: Señor, haz que te conozca y que me conozca. El Concilio Vaticano II se preguntaba a sí mismo: ¿qué es el hombre? Y respondía: muchas opiniones, varias e incluso contradictorias, ha dado y sigue dando el hombre sobre sí mismo, en las que muchas veces se exalta como regla absoluta o se deprime hasta la desesperación, por lo que queda dudoso o angustiado. La Iglesia, sintiendo ciertamente estas dificultades, instruida por la revelación de Dios, puede dar respuesta a estas preguntas. Solamente el creador de un determinado aparato es quien mejor nos puede informar acerca de su finalidad y de cómo ha de funcionar debidamente. En el Salmo 8 también se interroga al salmista acerca de qué es el hombre, a la vez que le reconoce como verdadero rey de la creación. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Es decir, el hombre ha sido hecho poco inferior a los ángeles, dice el Salmo 8. Dios es quien nos ha hecho, nos ha inventado, ha creado nuestra alma y mediante unas leyes naturales establecidas y puestas en funcionamiento por Él, nos ha realizado en el seno materno, dice el Salmo 139. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo mi alma, no desconocías mis huesos. Ciertamente sin la sabiduría y el poder de Dios no tiene explicación la realización del hombre en el seno materno. De este modo decía la madre de los macabeos: yo no sé cómo aparecisteis en mi seno. Yo no os di el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Por tanto, la materia prima de lo que fue constituido el hombre fue algo de carácter terreno. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo. No se opone a la fe que este polvo del suelo fuera de homínido, resultante de una anterior evolución. Dice Juan Pablo II, se puede decir que desde el punto de vista de la doctrina de la fe no se ven dificultades en explicar el origen del hombre en cuanto cuerpo mediante la hipótesis del evolucionismo. Sin embargo, hay que añadir que la hipótesis propone solo una probabilidad, no una certeza científica. La doctrina de la fe, en cambio, afirma invariablemente que el alma espiritual del hombre ha sido creada directamente por Dios. Ciertamente, el hombre, a semejanza de los animales, tiene un cuerpo con unos sentidos y unas tendencias naturales o instintos que se ordenan a la conservación del individuo y de la especie, a cuya satisfacción Dios ha unido cierto gozo o placer a fin de facilitar su buen funcionamiento. Estas tendencias son a conservar la vida, huir ante un peligro, procurar la comida y la bebida,
gozar de alguna seguridad, almacenar alimentos, lugar donde guarecerse y conservar la especie mediante el instinto sexual. Si el hombre viviera a merced de estas tendencias naturales, su vida se asemejaría a la de los animales. Pero dice el Salmo 8, lo coronaste de gloria y dignidad. Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, le coronó de gloria y dignidad. Le confirió la dignidad de persona humana al infundirle un alma espiritual mediante la cual era capaz de conocer la verdad, de ejercitarse en el amor y actuar libremente con conciencia y sentido de responsabilidad. A esta dignidad corresponden los derechos humanos que Jesucristo en el Evangelio y la Iglesia en su doctrina social tratan de defender como exigencias de esa dignidad. No son los políticos quienes pueden otorgar al hombre derechos humanos, sino Dios, en conformidad con la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana no solo entraña derechos, sino también deberes, por los que el hombre, en su conducta, debe obrar conforme a la ley natural, practicando el bien y evitando el mal. Dios, además, glorificó al hombre al darle una especial participación en la vida divina, en un estado de santidad y justicia. Dios estaba presente en la creación, según los antiguos catecismos, por esencia, dando el ser a todas las cosas, por presencia, viéndolo todo, y por potencia, pudiéndolo todo en todas partes. Pero quiso anidar en el corazón del hombre por amor, a fin de tratarle familiarmente como verdadero hijo y poder manifestar en él su bondad, su amor y su santidad. Esta fue la aspiración de Jesucristo al llevar a cabo la obra de la redención. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Dios, estando presente por amor en el corazón del hombre, era la fuerza de atracción de todas las pasiones y tendencias del corazón humano, pudiendo decir que el amor a Dios era su pasión dominante. El gozo del hombre consistía en sentirse unido al Señor, su dolor el carecer de su presencia, su esperanza unirse e identificarse cada vez más con Él, su temor poder perderle. De estas 4 pasiones nos habla San Juan de la Cruz. Todas las pasiones impregnadas por el amor de Dios inducían a los instintos y tendencias naturales a ponerse al servicio de Dios, sirviendo en todo al cumplimiento de su voluntad. De este modo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por la irradiación de esta gracia, la presencia amorosa de Dios en el corazón, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. De este vivir en amistad e intimidad con Dios procedía la inefable felicidad del hombre al ser creado en estado de justicia y santidad. El paraíso no se encontraba en un jardín material, sino en el mismo corazón del hombre, que ya gozaba lo que había de ser la vida eterna. En este estado de integridad gozaba de la verdadera libertad, por la que ningún atractivo ni temor podía apartarle de hacer en todo la voluntad de su Creador. Llegados a este punto y sabiendo además la visita que va a ser ya casi inminente del Santo Padre León XIV a España, especialmente a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, convendría alzar la mirada, porque yo me di cuenta que mi corazón no se conforma con menos que con el todo. Y si el todo es lo que la palabra de Dios nos dice, que hemos sido coronados de gloria y de dignidad, alzar la mirada a Dios para descubrir en Dios aquello que estoy llamado a ser, aquello que estoy llamado a identificarme, aquello con lo que yo quiero aspirar a vivir para siempre, es una exigencia moral. ¿Quieres ser hombre? ¿Quieres ser mujer? ¿Quieres responder a lo que anhela tu corazón? Alza la mirada, llénate de la alegría y del optimismo de saber, de la mano del Papa León XIV, saber a qué estás llamado, a la perfección y a la plenitud. Te invito a escuchar en un momento de descanso este himno de la visita del Santo Padre a España. Alzad la mirada, porque su letra y su música pueden llenar el corazón de anhelo por esa plenitud
y por ese deseo al que aspiras. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, Clavada en la cruz. cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Aunque tengamos ilusión y entusiasmo por alzar la mirada, aunque alcemos la mirada, sí que vamos a experimentar que la caída y el pecado tiene consecuencias en el corazón del hombre y en el mundo. Las consecuencias en el corazón del hombre parecen evidentes. Lo dice el libro del Génesis en el capítulo 3. Estaba desnudo y me escondí. El hombre tentado por el demonio deja apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. Con el hecho de haberse quedado el hombre desnudo de la justicia y de la santidad, quedó automáticamente expulsado del paraíso, que como ya veíamos se encontraba en su mismo corazón gracias a la presencia santificadora y transformante del amor de Dios. Cosiendo hojas de higueras se hicieron unos ceñidores. El hombre, queriendo llenar el vacío de su corazón, puso la mirada en las cosas creadas, hojas de higuera, buscando con su posesión y disfrute cubrir su estado de infelicidad y desnudez en que había quedado. Entonces, las tendencias naturales, sin la fuerza orientadora del amor, arrastrando consigo las pasiones, quedaron desconsoladas, teniendo como único objetivo el satisfacer sus propias apetencias. La conciencia y estima de la propia dignidad se convirtió en el hombre en soberbia, considerándose a sí mismo el centro de todo y por encima de todos, incluso del mismo Dios. La tendencia a cuidar la vida mediante el alimento se convirtió en gula. La tendencia sexual, dada por el Creador en orden al don de sí mismo en el amor matrimonial, tuvo como único objetivo la búsqueda del placer egoísta, convirtiéndose en lujuria, etc. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén. Podemos decir con toda verdad que el paraíso terrenal del corazón humano quedó convertido en una selva llena de toda clase de fieras. En este sentido, dice San Luis María Griñón de Montfort, por naturaleza somos más orgullosos que los pavos reales, más pegados a la tierra que los sapos, más viles que los animales inmundos, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que los carrizos y más volubles que las veletas. ¿Consecuencia del pecado en la vida social? Pues de la selva del corazón humano, por otra parte, habían de proceder gran parte de los males y sufrimientos que experimentamos cada día en las relaciones humanas,
pudiendo denominarlos como pecado del mundo, ya que del pecado proceden y a él inducen, y en el que se incluyen todas las injusticias, desórdenes, enemistades, crímenes, crueldades, esclavitudes, vicios e incluso la misma muerte. En este pecado del mundo quedó sumergida la humanidad. San Pablo describe tal situación en la carta a los Romanos al hablarnos del mundo pagano, en lo que al mismo tiempo queda también retratada la paganización de la sociedad actual. Alardeando de sabios, resultaron ser necios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el versículo 22. El hombre, cegado por el orgullo, ya no es capaz de ver a Dios en la creación. Más aún, todos los descubrimientos y adelantos científicos que debieran haberle servido para descubrir a la vez la sabiduría creadora, le han servido para ser ídolos de todas estas cosas. Ciencia, técnica, progreso, etc., endiosándose a sí mismo y apartando el corazón de Dios. Esta actitud del hombre podríamos compararla a la de aquellos albañiles que al derribar una pared en un templo descubrieron detrás unas antiguas pinturas y por este descubrimiento pensaron que ellos eran los autores de aquella obra de arte, cuando no era otra cosa más que meros descubridores de los otros que habían hecho. La sociedad actual debería ser más creyente que nunca, como decía Pablo VI, al haber llegado con todos sus descubrimientos a reconocer la sabiduría del Creador en lugar de haberse endiosado a sí misma. Lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó, pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, por pájaros, cuadrúpedos y reptiles, dice el apóstol en el versículo 19. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, sigue diciendo el apóstol. Habiendo dado la espalda a Dios, el hombre quedó abandonado a sí mismo, sujeto al desmadre de sus tendencias naturales y al dominio de sus más bajas pasiones, habiendo llegado a nuestro tiempo incluso a considerar comportamientos sexuales humanos como un estado de vida y de derecho humano. Por lo cual, Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. De igual modo, los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrazaron en sus deseos unos de otros, cometiendo la infamia de las relaciones y recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío, dice el apóstol en los versículos 24 al 27. Llenos de toda clase de injusticia, maldad y codicia. De este modo, la humanidad quedó envuelta en multitud de males y sufrimientos. Llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malignidad, henchidos de envidias, de homicidios, de discordias, fraudes y perversiones, difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, crueles, despiadados, los cuales, aunque conocían el veredicto de Dios, según el cual los que hacen estas cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que incluso aprueban a los que las hacen, dice el apóstol en el versículo 28. ¿Qué diferencia entre estar llamados a ser santos e irreprochables ante Dios, a descubrir nuestra dignidad más verdadera, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, a esta realidad en la que vivieron los antiguos paganos en Roma y la que vivimos también nosotros
en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. Muchas veces la pérdida de fe en la vida eterna de una buena parte de Occidente ha llevado a vivir el presente con un estilo de vida mortecina. La realidad ha resultado ser muy distinta a la que suponían los que creían que la muerte de Dios habría de traducirse en disfrutar con más intensidad del momento presente sin esperar al cumplimiento de una promesa futura de felicidad. Fácilmente podría resultar alienante, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que tantas heridas como observamos en el panorama actual, agresividad, amargura y tantas otras que provienen de la crisis antropológica y de la dictadura del relativismo, sugieren una enmienda a la totalidad a aquella profecía que auguraba una cultura liberada del lastre de sus raíces religiosas. Nuestra sociedad del bienestar y de la abundancia, teniéndolo todo, carece de lo principal, carece de la esperanza. El tiempo nos ha demostrado que el futuro cristiano, la escatología cristiana, es por sí misma contraria a toda alienación, ya que las consecuencias de la victoria de Cristo sobre la muerte no esperan a sentirse hasta el fin de los tiempos, sino que se adelantan encaramándose en la historia. A los hechos me remito. Cuántas experiencias de liberación y de dignificación del ser humano inspiradas por el resucitado, cuánta paz y alegría en medio de las dificultades en aquellos que han sido alcanzados por él. A lo largo de este tiempo he leído a un autor para mí interesantísimo, el magnífico filósofo francés Fabrice Ahadi, varias de cuyas obras han sido ya traducidas al español. Es reconfortante comprobar la potencia de pensamiento que puede llegar a derivarse de la inspiración cristiana. Entre sus obras me llamó la atención una, cuyo título es Un buen aguijón a la indiferencia agnóstica. Tenga usted éxito en su muerte. Si de la negación de la vida eterna se ha derivado una crisis de sentido para vivir el presente, parece lógico subrayar la importancia de tomar partido ante la pregunta por el más allá de la muerte. Aunque nuestra cultura de avestruz pueda parecer una excentricidad propia de filósofos frikis, no puede haber una pregunta más clave en esta vida que la siguiente: ¿qué planes tienes para después de tu muerte? Como tampoco se puede expresar hacia nuestro prójimo un mejor deseo que este: que tengas éxito en tu muerte. El reciente debate sobre la eutanasia, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo nos muestran que la dignidad del hombre no puede traducirse en la reivindicación de su supuesto derecho a morir, sino en la vocación a entregar la vida. A esto hace referencia de una u otra forma muchos pasajes evangélicos. Los talentos no han de ser enterrados, sino que deben multiplicarse al servicio de los demás. El que busca salvar su vida la pierde, mientras que el que la pierda por causa de Cristo la encontrará. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. En el caso de este filósofo podemos leer: este es el problema. La gente muere porque no tiene nada por lo que morir. Se dan muerte porque no se les propone una verdad a la que entregar sus vidas. Se destrozan por no sacrificarse. Pues bien, el Papa León XIV está a punto de llegar a España. Vamos a mirarle, a escucharle. Es el vicario de Cristo. Pero no nos olvidemos de que Él representa algo grande y bueno para el hombre. Él nos está diciendo: alzad la mirada, mirar a Cristo, levantar nuestros ojos al cielo para descubrir ahí nuestra verdadera verdad. Somos hijos amados, hijos semejantes a Dios, con su misma imagen y con su mismo deseo: ser con Él felices para siempre. Buenos días, amigos. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.